Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este quinto Shabbat del 12º mes bíblico. Antes de iniciar con la hermenéutica de esta semana, pongamos nuestros corazones delante de Jehová Padre fiel, completamente humillados para ser recibidos por la plenitud del Ruach HaKodesh, quien intercede por cada uno de nosotros delante de Jehová Padre fiel con gemidos indecibles, porque el Ruach sí sabe lo que necesitamos y se lo pide de continuo a quien todo lo otorga, el Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos. Padre Santo Jehová, en este nuevo día, en este Shabbat, queremos estar en tu presencia, queremos adorarte, aperturamos nuestras almas, aperturamos nuestros corazones, aperturamos nuestras mentes, aperturamos todo nuestro ser para recibir la instrucción de tus manos, para recibir la instrucción de tu voz, para ser guiados por tu Santo Espíritu y ser transformados por tu palabra. Queremos, Jehová, Padre de la gloria, que circuncide nuestros corazones con el tuyo. Queremos, Padre Santo, ser instruidos por tu Santo Espíritu y caminar de acuerdo a la doctrina del bien amado Señor nuestro, esposo de la Eclesia, Yeshua HaMashiach. Queremos agradar tu corazón, Jehová, Padre Santo. Queremos, Señor, caminar en el centro de tu voluntad. Por ello te pedimos en este día de Shabbat, instrúyenos, cámbianos, transfórmanos conforme a la plenitud de tu voluntad, a la plenitud de tu palabra libre de contaminación, para que siendo transformados conforme al carácter del amado Yeshua HaMashiach, seamos esa eclesía sin mancha y sin arrugas sobre su cara, que persevera día a día para el día de la parucía. Gracias te damos, Jehová, Padre fiel, por este tiempo de bendición que nos has otorgado para estar en plenitud de comunión contigo, y te damos las gracias y aperturamos el Shabbat en este día, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén. Primera lectura, tomada del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos del 14 al 16 y del 19 al 23. Del mismo modo, los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las naciones paganas, y mancharon la casa de Jehová, que él se había consagrado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron su palabra y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos.
Y a los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus Shabbat, quedaron desolados y descansarán todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Jehová dicha por boca de Jeremías, Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Amén. El salmo está tomado del capítulo 137, versos del 1 al 2 y 3, 4 al 5 y 6. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion en los sauces que por allí se encuentran. Habíamos colgado nuestras arpas. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua
La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 10. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él, para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús, Dios es toda generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Amén. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 21. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Amén. La ley espiritual está tomada de Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Jehová al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. El complemento en la primera lectura de segunda de Crónicas capítulo 36 es el verso 23. Jehová Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. El complemento en la segunda lectura está tomada de Efesios capítulo 2, verso 10. Somos obra suya, creados por medio de Yeshua HaMashiach, para realizar las buenas acciones que Jehová nos había asignado como tarea. En el Salmo 137, el complemento es tomado del verso 6. Que se me apegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas es como sigue. Tanto amó Jehová al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Jehová, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Somos obras suyas, creados por medio de Yeshua HaMashiach para realizar las buenas acciones que Jehová nos había asignado como tarea. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría. El título es Yeshua HaMashiach es dador de vida eterna para quienes se sujetan a su doctrina. Introducción. Sin lugar a dudas, la fiabilidad, credulidad u obediencia está determinada por la integridad del carácter de toda persona,
con la que entramos en una relación de pacto. Dicho de otro modo, es difícil, por no decir imposible, confiar en una persona que no cumple lo que dice. El respeto que exigimos ha de ser directamente proporcional a nuestra capacidad para cumplir nuestras promesas o votos, entendiéndose como todo compromiso adquirido por medio de una palabra empeñada. Todo individuo ha de ser capaz de ser esclavo de los compromisos que hace para poder ser alguien respetable, en quien se puede confiar por la estabilidad y firmeza invariable de su carácter, indistintamente de la circunstancia. Salmo 103, verso 8 al 10. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre. Si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Nuestro Padre Creador, Jehová de los ejércitos, tiene compasión de nosotros. No es un Dios vengativo, no se ofende fácilmente. Por el contrario, en Yeshua nos muestra su constante disposición de perdonar a todo aquel que arrepentido se humilla, buscando su presencia para caminar en comunión con su palabra de vida. Su ira se pone de manifiesto cuando la obstinación de la maldad de los hombres cruza la línea de no retorno. Entonces, cuando la llamada copa de la ira comienza a colmarse hasta que se rebosa, provocando que intervenga con sus justos juicios que imponen sentencias acorde a la transgresión de la ley. Proverbios capítulo 13, versos del 1 al 3. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Jehová es misericordioso ante todo. Esta palabra compuesta, traducida del latín, significa que tiene un corazón afín con quienes reconocen sus miserias e imploran humilladamente la restauración que solo el Padre Eterno puede dar a nuestras almas afligidas por reconocer que hemos actuado en la carne, produciendo frutos de corrupción y muerte. Cuando hablamos de que Jehová es misericordioso, nos referimos a su facultad para renovarnos desde el Espíritu, permitiéndonos ser conectados con el Ruach HaKodesh para caminar en perfecta comunión espiritual. Lo que nos faculta para hacer su voluntad es ser colocados en una posición de privilegio, comunión que se corresponde solo con los hijos obedientes. En contraste, el carácter de Jehová también expresa toda su ira para con los rebeldes que rechazan continuamente su palabra con desprecio, en total indiferencia, lo que se define como odio. El temperamento del Altísimo Padre Creador es semejante al de una moneda donde la cara muestra toda su infinita bondad, su amor, su protección, la gracia extraordinaria de la comunión en intimidad del panín a panín, es decir, de rostro a rostro. Pero por el lado del sello indica que ha escondido su rostro de nosotros, dándonos la espalda, quedando expuestos al ataque despiadado de los enemigos del alma. Total, todo quien anda en rebeldía tiene comunión con demonios. En este punto somos asediados con toda clase de perturbación mental que roba la paz. Se comienzan a materializar toda forma de maldición en nuestras familias y relaciones, emprendiendo un camino de degradación hasta ser destruidos por completo si no hay arrepentimiento. Independientemente de la cantidad de hijos que se logra engendrar, la descendencia del hombre impío no supera la cuarta generación. Será extinguida su estirpe sobre la tierra como si nunca hubiese existido. Quien recibe la corrección se arrepiente y se enmienda delante de Jehová cuando aún hay tiempo. Recibe restauración porque el Padre de la Gloria, por su naturaleza de amor, no desea nuestra exterminación. Por el contrario, anhela que como el hijo pródigo volvamos a la casa del Padre para ser restituidos como hijos amados de su presencia.
habiendo dejado atrás toda rebeldía para vivir obedeciendo su palabra de vida eterna. En el Evangelio de hoy, la referencia a la serpiente recuerda el incidente en el libro de Números, capítulo 21, verso 9, en que una serpiente de bronce fue levantada por Moisés en el desierto como símbolo de salvación para los judíos. Juan compara ese hecho en el Evangelio con el momento en que el Hijo del Hombre será también levantado en el madero de la cruz para la salvación de todos. El propósito de la vida de Yeshua es salvar a todo el mundo, pero algunos, por no decir muchos, se condenarán a sí mismos al rechazar la luz. El amor de Dios no se impone jamás, pero quien lo rechaza se condena a sí mismo. El libro de Crónicas, Paralipómenos, las cosas omitidas, busca contemplar los hechos ocurridos en los libros de los reyes, escrito luego del destierro de Babilonia. Específicamente, en el capítulo de hoy, muestra el destierro por parte de Nabucodonosor, rey de los caldeos, como castigo por la infidelidad de Jehová, principalmente de las cabezas, jefes y sacerdotes del pueblo, quienes por medio de las costumbres paganas mancharon la casa de Jehová. Y por otra, relata seguidamente el regreso del cautiverio por decreto profetizado por Jeremías al rey de Persia, Ciro, luego de que conquistara Babilonia. Infidelidad en el Strong hebreo 2184 es senub, adulterio, ruptura de la promesa a Jehová. Etimológicamente, infidelidad está compuesta de negación, fide, fe o lealtad, posibilidad pasiva, y cualidad. En latín, infidelitas significa traición. También es sinónimo de idolatría, que etimológicamente se compone de ídolo, y latría, religión, adoración, rendir culto, es decir, adoración a ídolos. Para el reino de Judá, el tiempo de estar fuera de su tierra fue proporcional a los años que los judíos no dieron descanso. 490 años. Por tanto, en 490 años a la tierra cada 7 años. Por tanto, son 70 años en el cual incumplieron la ley establecida en Éxodo 23, versos del 10 al 11, en Levítico 25, versos del 3 al 6. El descanso de la tierra cada 6 años se le llama año sabático, shemita, o de descanso. Es un tiempo para frenar, para parar. En la segunda lectura encontramos la carta de Pablo a los Efesios, fue escrita por el apóstol a la capital de la provincia romana de Asia, estando preso. Escribe por 2 grandes peligros que amenazaban a la iglesia fundada en diferencias entre judíos y gentiles, que ocasionaba división y peligro por los viajes costumbres de los gentiles, por las viejas, costumbres de los gentiles, que los llevaba a perder su santidad. Pablo les explica que por el amor a Jehová, por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach, pasaron de las tinieblas donde estaban muertos por sus pecados a la luz, que les da conocimiento y vida, para hacer alabanza de su gloria, sellados por el Ruach HaKodesh. Estar separados los lleva a la muerte. Hay separación espiritual, es decir, no hay comunión. Una separación física, es decir, hablamos de cielo o infierno, de acuerdo a la decisión de creer o no creer en Yeshua HaMashiach. Y eterna, condenación eterna. También pueden estar separados por seguir las corrientes del mundo con sus estilos y costumbres y por adorar a Satanás cuando están en rebeldía y desobediencia a la palabra de Jehová y cuando sus comportamientos no son guiados por el Espíritu y son totalmente carnales. Todo lleva a la muerte espiritual, física y eterna. En lo que respecta al Salmo, fue escrito poco después del exilio a Babilonia por medio del rey Nabucodonosor.
El pueblo israelí fue llevado al exilio por la consecuencia de su desobediencia a la palabra de Jehová, por haber entrado en pecado de idolatría. Segunda de Corintios 36, versos del 16 al 17. En el Strong Hebreo 1473 es Golá, que significa cautividad, llevar, marchar, transportar. Por medio de este salmo recordaban cómo fue no estar en su ciudad. Se lamentaban de haber pecado contra Jehová y de haber obtenido como consecuencia de su idolatría el estar fuera de su tierra, en lugar donde nacieron. En su relación con el Evangelio se puede observar un pueblo rebelde contra la autoridad, recibiendo como cosecha la enfermedad y muerte. De igual forma, en el Salmo, el pueblo había caído en el pecado por su desobediencia, teniendo como consecuencia ser exiliados. En el Evangelio de hoy, Jehová muestra su amor en dar a su propio Hijo para salvación del que creyera en él. Y en el Salmo podemos observar cómo el pueblo estaba adorándole y agradeciéndole por salvarlos de la muerte. Deuteronomios 8, 19 al 20 nos dice: pero si olvidas a Jehová y sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Del mismo modo que Jehová destruyó las naciones que le cerraban el camino, así también perecerán ustedes si desobedecen a Jehová su Dios. Proverbios capítulo 2, versos 21 y 22 dice: porque los hombres buenos vivirán en el país, las personas íntegras prolongarán sus días. Los malos, en cambio, serán echados del país, los traidores serán expulsados. Juan capítulo 5, verso 24 dice: les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les invitamos cordialmente, amados hermanos, a disfrutar con nosotros del banquete de la palabra de vida eterna que Jehová, Padre fiel, nos dispensa en este Shabbat de delicias. A continuación, iniciamos con el Evangelio tomado del capítulo 3 de Juan, versos del 14 al 21, diagnóstico. En el capítulo 3, del 1 al 13, encontramos la conversación que Yeshua tuvo con Nicodemo. En este pasaje, la conversación con Nicodemo lleva a tres asuntos que están relacionados. Primero, el Hijo del Hombre será levantado. Segundo, la vida eterna. Y tercero, el juicio. Yeshua le dijo a Nicodemo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Jehová. Nicodemo no entendió a Yeshua y pensó que estaba hablando de renacimiento físico. Así que preguntó: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua explicó, pero su explicación fue tan enigmática como su declaración original. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al igual que las parábolas de Yeshua encubren tanto como revelan, también aquí lo hacen las palabras de Yeshua. No es sorprendente que Nicodemo no entienda. Después de comentar sobre la falta de entendimiento de Nicodemo, Yeshua dice: si les he dicho cosas terrenas y no creen, ¿cómo creerán si les digo de las cosas celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está en los versos 2 y 3. Es este último comentario sobre descender del cielo que lleva directamente a nuestro texto. Quien bajó, es decir, descendió del cielo, ahora debe ser levantado. Verso 14. Es difícil saber
donde Yeshua deja de dirigirse a Nicodemo directamente y donde Juan comienza a explicar el significado de las palabras de Yeshua a sus lectores. No había comillas en el texto original para señalar el fin del discurso de Yeshua. En el versículo 11, cuando Yeshua dice, de cierto os digo, aparece en singular, así que claramente sigue dirigiéndose a Nicodemo. A partir de ahí, sin embargo, los pronombres son plurales. Muchos, tal vez la mayoría de los eruditos piensan que Yeshua está hablando hasta el versículo 15 y que los versículos del 16 al 21 son la explicación del apóstol Juan. Otros creen que Yeshua está hablando hasta el versículo 21. En la fracción de la lectura que corresponde al día de hoy, encontramos que, o sea, del 14 al 21, este pasaje enlaza tres asuntos relacionados que notamos arriba. Primero, levantamiento del Hijo del Hombre, que hace la vida eterna posible. Segundo, el amor de Dios por el mundo, que provocó el don de Dios, el Hijo. Así que quienes creen en Él tengan vida eterna. El juicio de condenación para quienes no creen en el Hijo. Estos tres están cercanamente relacionados como para convertirse en uno, pero no los hemos tratado de esa manera. Tendemos a memorizar solo el versículo 16 y no hacer caso de lo que viene antes y después. La razón es clara. El versículo 16 es positivo y da seguridad. Y nos deleitamos en su mensaje del amor de Dios y de nuestra salvación. Los versículos 14 y 15 enlazan la muerte de Yeshua a una extraña historia del Antiguo Testamento cuyo significado parece oscuro. Los versículos del 17 al 21, por otra parte, hablan del juicio y condenación. Y esto los hace menos atractivos que el versículo 16. Escuchamos lo que queremos oír y queremos escuchar sobre el amor y la salvación. Es la obligación de todo predicador el de volver a unir estos tres aspectos. Debemos ayudar a nuestro pueblo a entender no solamente la gracia, sino también el juicio en este texto. La gracia no tiene sentido separada del juicio. Si no tenemos pecado, entonces no necesitamos perdón. Si no hay juicio, no necesitamos la gracia. Juan capítulo 3 del 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos versículos contestan la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Tanto la serpiente levantada y el Yeshua levantado confieren nueva vida a quienes los ven y creen en ellos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, verso 14. La historia viene de Números, el acontecimiento viene de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Los israelitas habían pecado por quejarse de que Jehová los había sacado de Egipto a un desierto bastante incómodo. Dios los castigó enviando una plaga de feroces serpientes que mataron a muchos israelitas. Los israelitas, por su parte, confesaron su pecado y clamaron por misericordia. Así que Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un poste. Quien viera la serpiente de bronce se salvaba de las feroces serpientes. Se les daba nueva vida. Podríamos decir que volvían a nacer. Tengan en mente la pregunta de Nicodemo del verso 4. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los paralelismos en el evento de Moisés y ahora el de Yeshua son varios.
En ambos relatos, el pueblo está en peligro de muerte a causa de su pecado. En ambos relatos, Jehová provee el agente de salvación. ¿Sí? En Números era la serpiente. Y en el Evangelio tenemos a Yeshua. Muy bien. El agente de salvación fue levantado. El punto de contacto más profundo entre la serpiente de bronce y Yeshua, en verdad, fue el hecho de ser levantado. El pueblo fue salvado por ver o por creer en el agente de la salvación de Jehová. Sin embargo, también tenemos dos diferencias muy significativas. La serpiente de bronce solamente era un pedazo de bronce que no tenía poder en sí misma. Cuando los israelitas comenzaron a hacer ofrendas a la serpiente de bronce, tratándola como un ídolo, Ezequías la destruyó. Está en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Yeshua, sin embargo, está investido con poder salvador. Ver a la serpiente de bronce levantada extendió la vida física de los israelitas. Ver a Yeshua levantado nos da a nosotros vida eterna. El término levantado tiene una doble o triple significado en este evangelio. Se refiere a la cruz, pero también se refiere a la resurrección y a la ascensión. Yeshua será levantado sobre la cruz. El gran sacrificio pascual será resucitado en el tercer día, conquistando la muerte. Su cruz y su resurrección son simplemente diferentes facetas de su glorificación. Este evangelio no incluye el relato de la ascensión, pero incluye varias alusiones a ella por Yeshua. Podemos ver capítulo 6, verso 62, capítulo 7, verso 33, capítulo 13, verso 3, capítulo 14, verso 28. Capítulo 16, versos 10, 16 y 28. Capítulo 17, verso 11 y 13. Y capítulo 20, verso 17. Para todos los que, para todo aquel que cree en él, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice el verso 15. Esta es la primera mención de la frase vida eterna. Un tema principal de este evangelio, vida eterna, se menciona 15 veces. Y la palabra vida, que tiene el mismo significado, también aparece frecuentemente. Tendemos a pensar en la vida eterna como una vida sin fin. Y tiene ese sentido. En el capítulo 6, verso 58. Sin embargo, también se refiere a la calidad de vida que se vive en la presencia de Jehová. Después, en su oración, Yeshua definirá la vida eterna de la siguiente manera. Esta, sin embargo, es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, el cual has enviado. En el capítulo 17, verso 3. Muy bien, en el capítulo 16 nos dice, porque de tal manera amó Jehová al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una sorprendente declaración para este evangelio, que generalmente opera con una perspectiva negativa del mundo, y es así porque el mundo rechaza a Yeshua. El milagro es que Jehová no se ofende por el rechazo y da a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El motivo de Jehová fue el amor. El objetivo de Jehová es la salvación. Sin embargo, Jehová no provee la salvación. ¿Escucharon bien? Jehová no provee la salvación, sino que da la oportunidad para que el mundo realmente reciban la vida eterna solo si creen, obedecen en el Hijo. Abre su puerta de misericordia a través de Yeshua. No es para todos. Solo quien cree en Yeshua obtiene salvación, obtiene vida eterna. Las palabras en este versículo se parecen mucho a las de, ¿recuerdan a Abraham con Isaac?
a quien Dios le mandó: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso está en Génesis 22:2. Abraham se preparó para obedecer este mandato, pero se le detuvo de hacerlo por el ángel de Jehová. Sin embargo, Jehová no se detuvo a sí mismo cuando le ordenó a su hijo ir a la cruz. Así que la salvación en Yeshua no solamente depende de la encarnación, necesariamente tenía que subir al madero de la cruz. Mas tenga vida eterna. La palabra tener está en el tiempo presente, sugiriendo que los creyentes la poseen en el aquí y ahora, más que tener que esperar por ella como una herencia futura. El don ya recibido. La vida eterna se experimenta como una relación con Dios que ya comenzó. Probablemente Juan 3:16 es el versículo más amado de la Biblia y lo escuchamos frecuentemente. Un problema con que sea tan conocido es que este pasaje frecuentemente se imprime por todos lados, desde camisetas hasta pegantinas para los carros, pero siempre fuera de su contexto. 17 versos de Juan 3, versos del 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra en la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Jehová. En el versículo 17 declara el propósito de Jehová al enviar a su Hijo. No es para condenar, del griego kriné, al mundo, sino para salvarlo. Kriné puede significar juzgar, pero en este contexto específico, colocado entre salvar, significa condenar. Jehová envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Si es necesario para Jehová enviar a su Hijo para salvar al mundo, debe ser porque el mundo necesita que lo salven. Está perdido. Además, la obra del Hijo es eficaz solamente si el mundo acepta la salvación ofrecida. Juan lo pone de esta manera: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el verso 18. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios, en el verso 21. Esta extraña expresión deja claro que quien ama a la luz no es intrínsecamente una persona superior. Si disfruta la luz, entonces es porque todo lo que se ha llevado a cabo y por lo que no hay vergüenza o juicio ha sido hecho por Jehová en unión con él y por lo tanto por su poder. Muy bien, pasamos al pronóstico. Continúa con los capítulos del 22 al 36, que muestra el testimonio final de Juan el Bautista, Yohanan ben Zechariah, confesando la superioridad de Yeshua, ajustado a la verdad. Es testigo humilde de la luz que es Yeshua HaMashiach. Juan capítulo 3:36 dice: quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree en el Hijo no verá la vida,
porque lleva encima la ira de Jehová. Después de la muerte de Yeshua, hubo la destrucción del segundo templo en el año 70. Durante esta revuelta, los romanos, bajo el liderazgo del futuro emperador Tito, sitiaron y destruyeron Jerusalén, incluyendo el segundo templo, el centro de la vida religiosa judía, y luego ocurre la dispersión del pueblo después del año 70. Tras la destrucción de Jerusalén, fueron dispersados por todo el imperio romano y más allá en el evento conocido como la diáspora. Estos eventos tuvieron un impacto duradero en el pueblo que los llevó a nuevas formas de identidad y prácticas doctrinales, por no mantenerse firme en la palabra de Jehová, desobedeciendo las ordenanzas divinas, y tuvieron cosechas de lo sembrado, al permanecer en el pecado que trae maldición para sus vidas. Por ello, continuamente fueron invadidos, perdiendo su origen, identidad, propósito y destino. Continuamos con el control del pronóstico. Jehová nos abre la puerta de la salvación en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Si creemos en Él y creer es obedecer, obtenemos vida eterna por Él y en Él. Recordemos que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual hallamos salvación, y es Yeshua HaMashiach, el unigénito Hijo del Padre. Amados hermanos, el carácter de Jehová, como se ha estudiado hasta ahora, son los dos términos que están presentes en toda la hermenéutica. Ahí tienen el dato, bendito sea el Señor. Tiene que ver con el temperamento de Jehová. Jehová es todo misericordia, pero Jehová también expresa su ira. Su misericordia siempre está atenta y cercana a aquellos que humilladamente le buscan. Y su ira está dispuesta para castigar a todos los que le odian, a todos los rebeldes que continuamente desafían sus mandamientos, sus preceptos de amor. Por ello, preciosos reyes amados, aspiremos continuamente a pedir a Jehová que seamos renovados desde el vientre con su Santo Espíritu, para que estando en Yeshua empecemos a tener vida eterna, desarrollando una vida espiritual fortísima, donde tengamos comunión con el amado Padre aquí en la tierra. No necesitamos morir para tener comunión con Jehová, no necesitamos fallecer para tener comunión con Jehová. La tenemos aquí mismo en Yeshua HaMashiach, mediante nuestra entrega a Él como ofrendas vivas sacrificial. Continuamos entonces con la primera lectura tomada de Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 14 al 16, del 19 al 23, diagnóstico. El verso introductorio de los libros de Crónicas indica algo sobre su enfoque. Sabemos que Adán y Eva en realidad tuvieron 3 hijos, que se mencionan por su nombre. Recuerda que la escritura dice tuvieron muchos, ¿no? Pero bueno, que se mencionan por su nombre en Génesis 4:25. Más muchos otros hijos e hijas anónimos están en Génesis. Sin embargo, en el primer verso no leemos nada sobre Caín o Abel, solo sobre Set. Esto indica que el cronista fue inspirado por Jehová Dios para hacer una genealogía selectiva para un propósito específico en estos libros de Primero y Segunda de Crónicas, que, dicho sea de paso, originalmente era un solo libro y se enfocaba históricamente en el rey David y su dinastía después de él. La historia comienza con la muerte de Saúl, pero se establece el escenario con estas tablas genealógicas. La historia continúa hasta el regreso de los exiliados de la cautividad babilónica, llevando a muchos a pensar que los libros fueron escritos por Esdras, o por lo menos en su tiempo. Vamos a ponernos en contexto, vamos al panorama histórico de cómo se da todo con respecto al exilio del pueblo de Judá. Jehová usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo del 607 al 586 a.C., cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia, con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico.
Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de judíos cautivos y dejando a Jerusalén en ruinas. Bajo el reinado del rey Nabucodonosor, el imperio babilónico se extendió en todo el Oriente Medio, y alrededor del año 607 a.C., el rey Joacim de Judá fue forzado a la sumisión, convirtiéndose en el siervo de Nabucodonosor. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Fue durante ese tiempo que Nabucodonosor tomó muchos de los mejores y más brillantes jóvenes de cada ciudad de Judá en cautiverio, incluyendo a Daniel, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Después de 3 años de servir a Nabucodonosor, Joacim de Judá se rebeló contra el imperio babilónico y una vez más volvió a Egipto en busca de apoyo. Después de enviar a su ejército para hacer frente a la rebelión de Judá, Nabucodonosor dejó a Babilonia en el año 598 a.C. para lidiar con el problema. Al llegar a Jerusalén alrededor de marzo del año 597, Nabucodonosor sitió a Jerusalén tomando el control de la zona, saqueándola, tomando cautivos a Joaquín, hijo de Joacim, su familia y casi toda la población de Judá, dejando solo a los más pobres de la tierra. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 24, versos del 8 al 16. En ese momento, Nabucodonosor designó al rey Sedequías para gobernar como su representante sobre Judá. Pero después de 9 años y sin haber aprendido su lección, Sedequías condujo a Judá a rebelión contra Babilonia una última vez. Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25 nos lo relatan. Influenciado por falsos profetas e ignorando las advertencias de Jeremías, Sedequías decidió unirse en una coalición que se formó en Edom, Moab, Amón y los fenicios en rebelión contra Nabucodonosor. Jeremías 27 del 1 al 15. Esto dio como resultado que Nabucodonosor sitiara nuevamente a Jerusalén. Jerusalén cayó en julio del año 587, entre el 587 y 586 para mayor precisión. Y Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia. En ese momento Jerusalén fue devastada, el templo fue destruido y todas las casas quemadas. La mayoría de los judíos fueron llevados cautivos, pero de nuevo Nabucodonosor dejó un remanente de gente pobre para servir como agricultores y viñadores. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 12. Los libros de Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes tratan en gran parte del tiempo que precede a la caída tanto del reino del norte como el de Judá. También incluyen la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y el principio de la cautividad babilónica. Jeremías fue uno de los profetas durante el tiempo previo a la caída de Jerusalén y el exilio, y Ezequiel y Daniel fueron escritos mientras los judíos estaban en el exilio. Esdras trata con el retorno de los judíos como se había prometido por Dios durante más de 70 años a través de los profetas Jeremías e Isaías. El libro de Nehemías también habla del regreso y la reconstrucción de Jerusalén después de la finalización del exilio. El cautiverio babilónico tuvo un impacto muy significativo sobre la nación de Israel cuando regresó a la tierra. Vemos estos relatos en Esdras y Nehemías cuando la nación retornaría nuevamente al Dios que los había liberado de sus enemigos. El periodo de 70 años del cautiverio babilónico es una parte importante de la historia de Israel y los cristianos deberían conocerla. Como muchos otros eventos del Antiguo Testamento, esta reseña histórica demuestra la fidelidad de Jehová con su pueblo, su juicio sobre el pecado y la certeza de sus promesas.
Pronóstico. Como se profetizó en las Escrituras, al pueblo judío se le permitiría regresar a Jerusalén después de 70 años del exilio. Esa profecía se cumplió en el año 537 a.C. y el rey Ciro de Persia autorizó a los judíos regresar a Israel y comenzar a reconstruir la ciudad y el templo. Dicho sea de paso, que esta fue una profecía también anunciada con el nombre específico, aún 100 años antes del nacimiento de Ciro. Y todo esto está tipificado en las escrituras sagradas. El sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías fueron fundamentales en el ordenamiento de los exiliados repatriados y la reconstrucción de Jerusalén y Judá. Siendo satisfecha la ira de Jehová, despliega su misericordia sobre su pueblo para restaurarlo de mano de estos santos instrumentos abocados a la empresa de restituir la adoración al Dios Altísimo en su templo, por medio de la reunificación del pueblo que ha de comprometerse a vivir en santidad si quiere que la ira de Jehová no vuelva a ser manifestada por causa de sus infidelidades. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 3 al 4, nos dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. A raíz de un decreto del rey persa Ciro, conquistador del imperio de Babilonia en el 538, 50,000 judíos emprendieron el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel, de la casa real de David. Menos de un siglo después, el segundo retorno fue dirigido por Esdras, el escriba. Durante los siguientes 4 siglos, los judíos conocieron diversos grados de autonomía bajo el dominio persa, desde el 538 hasta el 333 a.C. Y posteriormente vino el helenismo ptolomaico y Seleucida, desde el 333 al 63 a.C. La repatriación de los judíos bajo el inspirado liderazgo de Esdras, la construcción del segundo templo en el sitio del primero, la reedificación de los muros de Jerusalén y el establecimiento de la Keshne Hagedolah, Gran Asamblea, como ente religioso y judicial supremo del pueblo judío, marcaron el comienzo del periodo del segundo templo dentro de los confines del imperio persa del 538 al 333. Judea era una nación cuya dirección estaba confiada al sumo sacerdote y al consejo de ancianos de Jerusalén. Como parte del mundo antiguo conquistado por Alejandro Magno en el 332, la tierra se mantuvo como una teocracia judía bajo los gobernadores seleucidas, con sede en Siria. Cuando se prohibió a los judíos la práctica del judaísmo y su templo fue profanado para imponer a toda la población la cultura de las costumbres helenizantes, los judíos se rebelaron en el 166. Aproximadamente les tomó 422 años el volver a colmar la copa de la ira de Jehová. Tiempo en que surgen entonces los macabeos, como pequeña manada que resiste al poderoso imperio de Antíoco Epifanes. Solo quienes viven en santidad resisten con el celo santo toda arremetida del mundo, la carne y el demonio.
Dirigidos en su comienzo por Matatías, miembro de la familia sacerdotal de los Jamoneos, los, los Macabeos, después por su hijo Judas Macabeo, los judíos entraron en Jerusalén y purificaron el templo en el 164. Eventos que se conmemoran anualmente durante la fiesta del Hanukkah. A raíz de otros triunfos jamoneos, los seleucidas en el 147 devolvieron la autonomía política y religiosa a Judea, como se llamaba entonces a la tierra de Israel, y con la caída del reino seleucida en el 129 se logró una completa independencia bajo la dinastía Asmonea, que duró alrededor de 80 años. El reino recobró fronteras similares a las del reino de Salomón. Se obtuvo una consolidación política bajo el dominio judío y la vida judía floreció. Jehová es fiel y cumplidos los 70 años en manos de los babilonios, llamó a su siervo el rey persa Ciro a aprobar la reconstrucción del templo de Jerusalén y la vuelta a su pueblo, de su pueblo a su tierra. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4, nos relata: en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová dicha por boca de Jeremías, Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra por escrito a todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, el país de Judá. Muy bien, preciosos reyes amados. Lo interesante de todas, de lo que acabamos de anunciar, es que Jehová se mantiene entre la misericordia y la ira para hacer corrección, ¿sí? La misericordia de Jehová está a favor de los que obedecen. Ya Jehová le había dicho a David que tendría sucesores en su trono, y que si estos se portaban mal, los corregiría como a hijos. Y aquí vemos a través de la historia del pueblo judío cómo se baten entre la misericordia y la ira de Jehová por causa de su fidelidad e infidelidad. Control del pronóstico. Vamos a ver aquí entonces lo que se refiere a lo que es la crónica del fracaso. El rey Josías tenía 8 años cuando empezó a hacer lo bueno. Es obvio pensar que para eso fue preparado, ya que a esa edad no puede tener la suficiente convicción de qué hacer con un país. Está en 2 de Crónicas 34, del 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. 34, 32. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Por su parte, Joaquín también tenía 8 años, según la Biblia. La diferencia con el primero es que él fue preparado para hacer lo malo. 2 de Crónicas 36, verso 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó, fíjense bien, 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nosotros, los padres, somos los encargados de entrenar a nuestros hijos para el futuro. La frase que se usa de cajón del mundo dice de la siguiente manera: de los jóvenes es el futuro. El futuro de una nación no depende de los jóvenes solo por ser jóvenes. Los jóvenes son el futuro, pero que ese futuro sea bueno o malo depende de la preparación que les demos en el presente. Si tenemos un buen presente, tendremos un buen futuro. Lo que nos lleva al camino del fracaso es hacer lo malo. En el verso 12 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Cada acción tiene una reacción a lo que nos enseña la palabra de Jehová. Todo lo que se siembra, se cosecha. Cuando se hacen las cosas mal, es normal que las cosas salgan mal. Ser orgulloso era otra cualidad
Es otra cualidad presente en quien hace lo malo. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. La persona orgullosa es incapaz de reconocer sus limitaciones. Endurecer el corazón también es otra cualidad de los rebeldes. Asimismo, no escuchar la voz de Jehová. Yeshua nos habla de muchas formas y a través de diferentes medios. No te hagas el sordo. Lo vemos en los versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Jehová y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Esto hizo que subiera la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muy bien, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hacer lo malo, ser orgullosos, endurecer el corazón y no escuchar la voz de Dios hace que tomemos el camino equivocado, el camino del fracaso. Por eso en los versos 17 y 18, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Capítulo 36, 18 de Segunda Crónica. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. En la vida hay solo dos caminos, el que nos lleva al éxito o el que nos lleva al fracaso. No dejes que las circunstancias o las demás personas te hagan tomar el camino equivocado. ¿Qué camino seguir? Esa es tu decisión. Toda nación, al igual que toda familia, empresa, organización y ministerio, llegan al éxito o al fracaso consolidado en el tiempo por causa de tener cabezas que se humillan ante Jehová o por el contrario, que sean altivas, orgullosas y odiosas en su presencia. Proverbios 29 del 2 al 9 nos dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desprecia su fortuna. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso no le importa en absoluto. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Si un sabio lleva a un necio a un juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Proseguimos, amados, con la segunda lectura, diagnóstico. Esta lectura está tomada de Efesios capítulo 2, versos del 4 al 10. El autor es el apóstol Pablo, el autor de la carta de Efesios, ¿no? Escribió esta carta en una prisión, en la prisión de Roma. Esto está en Hechos capítulo 28, versos del 16 al 30. También también escribió a Colosenses, Filemón y Filipenses desde el mediados del año 61 al 63 después de Cristo. Esta carta y la de Colosenses fueron enviadas mediante Tíquico. Efesios 6, 21, Colosenses 4, 7, ambas cartas tienen gran similitud, encontrándose en ellas 55 versículos casi idénticos. Muy bien, Efesios es más desarrollada, siendo descrita por eruditos bíblicos como la corona de los escritos de Pablo o epístola más profunda. Éfeso, capital de la antigua Asia Menor, pequeña provincia del Imperio Romano, no es lo que hoy se conoce como el continente de Asia. Es una región ubicada al oeste de la actual Turquía.
Esta ciudad, de la que solo quedan ruinas, está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Ciudad famosa por el tiempo de la diosa Diana o Artemisa, considerada arquitectónicamente como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La idolatría que allí se practicaba estaba mezclada con magia y ocultismo. Esto lo vemos en Hechos 19, verso 19. Muchos judíos vivían allí porque tenían una sinagoga. Está en Hechos 19, verso 8. El templo de Diana fue destruido en el año 262 después de Cristo y nunca más fue reconstruido. El excelente acceso al mar la convirtió a Éfeso en el principal puerto de la región de Asia durante el Imperio Romano. Durante el segundo viaje apostólico de Pablo, en Hechos 18, versos del 18 al 20 y 38, el apóstol se quedó en Éfeso, donde constituyó la iglesia por un periodo de alrededor de 3 años. Hechos capítulo 20, verso 31. Allí colaboraron con él Timoteo y Tíquico. Hechos 19 relata la iniciación y el desarrollo de esta obra apostólica. Al llegar allí encontró a 12 discípulos o semidiscípulos, a los cuales Pablo guió en una conversación completa al bautismo y la llenura del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Con ellos predicó 3 meses en la sinagoga de Éfeso hasta que fueron expulsados. Pablo continuó con los discípulos cada día en una escuela de un llamado tirano durante 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia Menor, tanto judíos como gentiles, escuchaban la palabra del Señor. El Señor hacía grandes prodigios y milagros a través de Pablo. Por causa de este avivamiento se produjo en la ciudad una gran revuelta porque peligraba la ganancia de los plateros que fabricaban ídolos, ya que el progreso del evangelio debilitaba la adoración a la diosa Diana. En Hechos, capítulo 20, versos del 17 al 38, Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un tremendo mensaje de despedida, donde hace una reseña de su ministerio en esa ciudad. Después de 3 años de ministerio, el apóstol dejó establecida la iglesia del Señor, cuyos miembros cristianos se contaban por miles. Para seguir indagando sobre todo el contexto histórico de Éfeso, visite nuestro website www.mosqueterosdejehová.com. Ahora sí, entrando, vamos a hacer un preámbulo, Efesios del 1 al 3, aunque la cita de hoy es del 4 al 10, pero para seguir con el contexto. Dice el 1 al 3, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y el soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejábamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Muy bien, cuando nosotros estudiamos estos versos del 1 al 3, nos encontramos con características fascinantes. Primero que nada, todos estábamos muertos, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos. Todos habíamos pecado, por tanto estábamos destituidos de la gracia de Dios. Absolutamente todos. Todos estamos necesitados de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Solo en Él y a partir de Él es que volvemos, retomamos la vida, pasamos de muerte a vida. No hay manera de que un condenado pueda salvar a otro condenado. Solo Yeshua es quien tiene la facultad de darnos su Ruach HaKodesh, como dice el mismo Yohanan ben Zeharia. Dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con espíritu y fuego, el bautismo de arriba, Yeshua, el Consolador. Dice, les conviene que yo me vaya al Padre para poderles enviar el Consolador. Entonces, esta primera parte, estos versos del 1 al 3, nos colocan en contexto. Pablo dice, yo no me creo más que ustedes. Yo vengo a comunicarles el mensaje y les vengo a comunicar en el mensaje al Salvador que me salvó a mí también. Y por eso estoy aquí, para manifestarles la inmesurable gracia que hay en Yeshua HaMashiach, Salvador nuestro, enviado por el Padre para nuestro bien, para que creyendo en Él seamos salvos y nos salvemos del juicio, de la ira que Jehová tiene reservada para los rebeldes. Muy bien.
Pasamos ahora sí, después de haber estudiado este preámbulo, pasamos entonces a lo que es la cita de hoy, que son los versos del 4 al 10. Son los versos del 4 al 10. Vamos al 4 primero. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? En la condición de muerte desde Adán, éramos merecedores de su justa ira y condenación. No poseíamos en nosotros mismos nada que nos habilitara para salvarnos. Viene hablando de la misma situación que se planteó en los primeros 3 versos. El amor de Jehová, Dios, es ágape, muy diferente al amor humano, afectado por la naturaleza caída, que es esencialmente egoísta. El amor de Jehová es un amor que no puede ser alterado por estímulos. No. Él es amor porque esa es su naturaleza. Es un amor decidido a ser sacrificial con su creación, independientemente de cómo responda su creación. Él es amor. Y es por eso que nuestro eterno Padre, Jehová de los ejércitos, es digno de toda confianza, es digno de toda adoración, es digno de toda reverencia. Nuestro amor, en cambio, es selectivo. Tenemos preferencias. Amamos en base al sujeto u objeto amado. Es decir, amamos al bueno, al educado, al que está lindo, que está linda, al que está bueno, a la que está buena, al rico o al que piensa como nosotros, al importante, al virtuoso, entre otros, al importante. El ágape de Jehová Dios nos ama en su propia virtud. No nos ama porque seamos buenos, porque tengamos un don extraordinario. Nos ama por la virtud de ser el único bueno que existe, no por quién soy yo, sino por quién es Él. Importante, bellísimo Jehová Padre Celestial. Desarrolla la capacidad de sacrificarse a sí mismo para el bien de quien es el objeto de su amor. Podemos distinguir 3 grados en el amor de Jehová. Jehová es infinitamente bueno, por lo que nos creó con el propósito sublime de hacernos sus hijos. Jehová es misericordia. Jehová posee un corazón abierto a todo aquel que reconoce la misericordia de Jehová tiene un corazón abierto a todo aquel que reconoce la miseria de su pecado y en arrepentimiento clama ser restaurado, con lo que es renovado desde el vientre, obteniendo una vida espiritual nueva. Y el tercer aspecto del amor de Jehová es su gracia. Es el culmen del amor de Jehová para con nosotros. Por su bondad nos perdona, por su misericordia nos da una nueva vida espiritual en Yeshua HaMashiach, por su Ruach HaKodesh, como ayudador. Pero por medio de la gracia nos concede todas las cosas que le pertenecen a su Hijo. Es decir, nos hace coherederos. ¿Cómo logró Yeshua HaMashiach nuestra salvación? Para eso vamos a los versos 5 y 6 de Efesios 2. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Yeshua por pura gracia. Ustedes han sido salvados. Verso 6. Nos resucitó en Cristo Jesús con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. Para consumar nuestra salvación tuvo que hacerse uno como nosotros. Se identificó completamente con los pecadores, se identificó con la humanidad haciéndose hombre. En Juan 1:14, Hebreos 2, verso 14. Se identificó con nuestra debilidad, haciéndose carne. Lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 2. Se identificó completamente con nuestro pecado, haciéndose pecado. Lo vemos en 2 de Corintios 5:17. Se identificó con nuestra maldición, haciéndose maldito en la cruz. Gálatas 3, verso 13. Se identificó con nuestro castigo y condenación, sufriendo en nuestro lugar. Isaías 43, del 4 al 5. Se identificó con nuestra muerte, muriendo. Nuestra muerte en Hebreos 2, verso 9 está representado. Fue sepultado
sepultando para siempre nuestros pecados y nuestra antigua condición. Resucitó triunfante entre los muertos y junto con él nos resucitó. Se sentó a la diestra del Padre en los euporáneos, o junto con él nos sentó. Debemos observar que con el Mashiach fuimos salvados en el Calvario y en él fuimos resucitados y sentados en lugares celestiales. Los tres verbos principales son: nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. En el griego nos dice juntamente con el Mashiach o juntamente con él, por lo que una traducción literal sería: nos covivificó con Cristo, nos corresucitó y nos cosentó. Todos los verbos son usados en pasado. En el estado presente nosotros somos uno espiritualmente con Yeshua. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Aunque nuestros cuerpos están en la tierra, nuestros espíritus están sentados con él, ya que por el bautismo nos hicimos indisolubles con Yeshua, al igual que en la unión carnal. Recordemos que tenemos el privilegio de participar al mismo tiempo de una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Efesios 2:7 nos dice: en Yeshua HaMashiach, Jehová es toda generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia, para que los que hemos sido salvados seamos la manifestación visible del amor manifiesto de la bondad, las sobreabundantes riquezas para alabanza de la gloria de su gracia. No se dice predicar, sino mostrar o manifestar. Somos la luz del mundo. Por ello nuestra vida cotidiana debe mostrar las virtudes de Yeshua, que son amor, misericordia, veracidad, amabilidad, alegría, fe, humildad, mansedumbre, santidad, perdón, buenas obras, unidad, entre otras. Cada salvado debe ser en sí mismo un trofeo de la obra redentora del Mashiach para la gloria de Jehová Dios. ¿Cómo obtenemos la salvación? Efesios 2, versos del 8 al 9 nos dice: ustedes han sido salvados por fe y lo han sido por gracia. Esto no vino a ustedes, sino que es un don de Jehová. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Hemos vuelto a nacer, es decir, tenemos una vida nueva y poseemos la vida eterna. Es decir, al morir estaremos en presencia de Jehová, aguardando la voz del amado que viene en los cielos. Es imposible alcanzar esta salvación por nuestros propios medios o por nuestras obras. No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Nadie puede salvarse por su propio esfuerzo. La salvación es un regalo de Jehová Dios y solo se puede recibir como tal. El medio y la condición para vivir siendo salvos es la gracia de Jehová Dios y la fe. Romanos capítulo 10, verso del 8 al 9 dice: entonces la salvación es un regalo que recibimos por fe, cuando nos persuadimos voluntariamente a recibir a Yeshua en nuestro corazón por nuestro dueño, de tal modo que rendimos nuestras vidas a su autoridad como dulos, esclavos por amor, llegando con esto a ser discípulos. Hebreos capítulo 11 nos habla de que la fe es creerle a Jehová Dios, confiar, obedecer, entregarnos completamente a su voluntad. ¿Cuál es la evidencia y el resultado de la salvación? Vamos a Efesios 2, verso 10, dice: lo que somos es obra de Jehová. Hemos sido creados en Yeshua HaMashiach con mira a las buenas obras que Jehová dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas.
Somos hechos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Las cosas de la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, las costumbres mundanas, concupiscencia de la carne y la mala manera de vivir. El Espíritu de Jehová Dios nos da una nueva vida y con ella una nueva mentalidad, una nueva naturaleza, un nuevo camino, nuevas costumbres, nuevo deseo y nueva meta. Y una nueva meta. Esta nueva criatura es creada en el Mashiach Yeshua para buenas obras. No somos salvos por las obras. No, la salvación no es el resultado de ninguna obra que ningún hombre haga, sino de la obra de Jehová en nosotros por medio de Yeshua. Entonces, esta obra salvadora de Jehová es la que produce en nosotros facultades para producir sus propias buenas obras a través de nosotros. En el pronóstico, preciosos reyes amados, el capítulo finaliza con los versos del 11 al 21. Los gentiles y judíos son traídos juntos en un solo cuerpo como su eclesía, donde nuestra unidad en Yeshua es más grande que los propios deseos individuales. Hecho espiritual que se cumple en la oración de Yeshua en Juan 17. Que ellos sean uno es el cumplimiento de su obra en la cruz. Los versos del capítulo 2, del 19 al 22, dice: así pues, ya que no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos, ustedes son la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Yeshua HaMashiach. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un solo templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Ahora somos mensajeros de la reconciliación en Yeshua HaMashiach, compenetrados en el temor de Jehová, presentándonos como sus embajadores, como si Jehová hablara por nuestra boca, siendo sus ayudantes, pasando diferentes pruebas, persecuciones, privaciones, angustias, circunstancias, tribulaciones, entre otros. Pero debemos mantenernos firmes en integridad, conocimiento, bondad, amor, impulsados por el Ruach HaKodesh. Efesios capítulo 6 del 1 al 10. 2 Corintios 5:17. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado el nuevo. 18. Y todo es obra de Jehová, que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos encomendó al ministerio de reconciliación. Verso 19. Es decir, Jehová estaba por medio de la unción, Cristo es la unción, Yeshua, reconciliando al mundo consigo sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Preciosos reyes amados, llegamos al control del pronóstico. Jehová Padre Celestial está interesado en que iniciemos una nueva vida eterna hoy. ¿De qué manera? Arrepintiéndonos, entregando nuestras vidas a Él, buscándole humilladamente y decirle: Padre de la gloria, he hecho todo lo humanamente posible por llevar adelante una vida apartada de pecados y concupiscencias, pero sin ti no puedo. Sin la fortaleza de tu Santo Espíritu no puedo ponerle fin a ningún mal hábito. Ayúdame tú. Cuando nos humillamos delante de la presencia de Jehová en Yeshua HaMashiach, recibimos el consuelo, el regalo, el intercesor, el paráclito, el abogado, el Ruach HaKodesh, la unción del mismo Espíritu que actúa en Yeshua. Está a disposición de cada uno de nosotros
para que sea su mismo espíritu, el espíritu de Jehová, que nos fortalezca en todo tiempo y momento, dándonos esa templanza espiritual que necesitamos para mantenernos con cabalidad en el camino de la rectitud, no asistidos por nuestros propios talentos, sino por la gracia de Jehová, por su favor, por su amor. Por eso toda la gloria es para Jehová de los ejércitos, porque es su obra en nosotros la que nos faculta para poder estar libres de pecado. Por eso, preciosos reyes amados, necesario y conveniente es que iniciemos hoy nuestra vida nueva, nuestra vida eterna, desarrollando plenitud de comunión con el amado Yeshua. Romanos 8 nos dice, ya no hay condenación para los que están, versos 1 y 2, ¿no? Ya no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si queremos estar lejos de todo lo que es pecado y muerte, estemos continuamente clamando en humillación a diario delante de Jehová, para que siendo fortalecidos por su Santo Espíritu, nos dé la gracia de no caer en tentación. Preciosos reyes amados, es tiempo de que nos ajustemos a la misericordia de Jehová antes que sea colmada la copa de la ira y seamos juzgados por no haber creído en el unigénito Hijo de Jehová. Amén. Continuando con el Salmo, es tomado del capítulo 137, versos del 1 al 2 y 3, del 4 al 5 y 6. Este es un himno que expresa una nostalgia por Jerusalén. Este lindo salmo, sin duda, fue escrito poco después del regreso del cautiverio babilónico en el 538 antes de Cristo. Los israelitas fueron llevados al cautiverio por haber dejado de seguir a Jehová. Pero estando allá, recordaron lo bueno que era alabar a Jehová en Jerusalén. Y a menudo no apreciamos lo que Jehová nos ha dado hasta que se nos quita. Se destaca en este salmo el contraste entre el espíritu tierno de la primera parte y la dura imprecación al final. Vemos dolor manifiesto en los versículos del 1 al 3. La llanura de Babilonia era regada por una red de canales entre los ríos. Los israelitas vivían en aldeas al lado de estos canales. Allí, cuando recordaban sus tiempos en Palestina, especialmente sus fiestas de alabanza a Jehová, lloraban. No podían cantar entonces. Colgaban sus liras en los sauces. Algunos traducen aquí álamos. Bueno, nos pedían cantares, dice el verso 3. En el mundo antiguo los israelitas fueron conocidos por sus cantos. Cuando Senaquerib llevó botín y cautivos de Judá en el 701 después de Cristo, según sus anales escritos en uniforme, llevó cantores y cantoras. Vemos nostalgia y lealtad presente en los versículos del 4 al 6. No podrían cantar sus canciones alegres porque estaban tristes, pero aún más sería un sacrilegio cantar estas alabanzas a Jehová para entretener a los adoradores de los ídolos. Entonces el salmista anuncia una autoimprecación. Si me secularizo y olvido mis raíces espirituales, que pierda mi habilidad de cantar. En los versos del 7 al 9, aquí vemos la imprecación. El salmista pide a Jehová que le haga justicia cuando los caldeos derrotaron a Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Los edomitas ayudaron a matar a los israelitas y a destruir la ciudad. Esto está en Jeremías 51, verso 56. Por eso Jeremías 51, verso 56 proclama la destrucción de Edom, porque ellos ayudaron a los babilonios.
con toda la maldad en su corazón. También el salmista quiere juicio sobre Babilonia. Esto lo expresa en el verso 8. Pide que reciban lo mismo que ellos hicieron. En el verso 9 es una imprecación muy dura. Nótese la semejanza con las profecías de Isaías capítulo 13, verso 16 y 14, verso 21. No es fácil compaginar estas imprecaciones con la enseñanza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Hemos de bendecir a los enemigos sobre los salmos imprecatorios. Véase el Salmo 109, por ejemplo. Ahora, vale aquí notar y darnos cuenta, ¿no?, que ciertamente no hay ninguna diferencia entre los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo. Jehová es el mismo. La Escritura nos relata que porque estos fueron rebeldes, Jehová los entregó a sus enemigos y usó a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. De tal manera que en el Nuevo Pacto es igual. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, la ley no. ¿Qué nos dice el fragmento final del Evangelio de hoy? Nos dice, quien no crea en él será condenado a través de un juicio. Porque o entramos por la misericordia o entramos por la ira. Y en la ira lo perdemos todo. Perdemos la salvación eterna. Así que, preciosos reyes amados, este salmo nos muestra la situación de frustración, de dolor que expresa el pueblo judío y al mismo tiempo pide venganza en contra de sus cautores, pero aquí nos expresa solamente su visión de víctima. No expresan su arrepentimiento por toda la idolatría que nos llevó a eso. Entonces, siempre es importante tener no una parte, sino todo el contexto de la situación del porqué. Porque siempre hay siembra y cosecha. Ahora bien, preciosos reyes amados, en conclusión de la hermenéutica, la misericordia y la ira de Jehová están dispuestas. Es su temperamento. Su temperamento se basa en ello. Jehová es rápido en perdonar. Jehová es lleno de amor y de misericordia. Es lento en la ira. Así que, preciosos reyes amados, aprovechemos el tiempo presente y busquemos humilladamente del Padre de la Gloria que Él está dispuesto en Yeshua HaMashiach a escucharnos, a reformarnos, a bendecirnos, a circuncidar nuestros corazones con su corazón, a hacernos duros por amor, a vivir apegados en el contentamiento del Ruach HaKodesh que nos puede asistir con toda gracia si nosotros humilladamente venimos a su presencia pidiendo su guía, su dirección, que nos envuelva en sus lazos de amor, que quite de nosotros todo oprobio, toda maldición, porque como lo vimos en Corintios, 2 de Corintios 5:17, lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado en Yeshua HaMashiach. En Él tenemos una nueva vida. Y como lo se ha expresado durante toda la hermenéutica, el camino para nosotros, amados, es la misericordia. Ese es el camino de la vida eterna. Ese es el camino de experimentar en comunión ahora, en este mismo instante, la plenitud de la misericordia y de la bondad de Jehová. Así que, preciosos reyes amados, les invitamos, les exhortamos, les rogamos, como lo expresa el apóstol Pablo en la carta de Corintios, déjense reconciliar con Jehová. A partir de una humillación sincera delante de su presencia, sean asistidos por el poder del nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach, renovados en el Ruach HaKodesh, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, te damos las gracias por todos los colaboradores, por todos los hijos que comprometidos con la casa, con el ministerio Mosqueteros de Jehová, traen sus diezmos y sus ofrendas al alfolí para que la palabra libre de contaminación salga por todo el mundo, llegue e impregne a todos los continentes con la semilla de vida eterna, que es tu palabra de poder, que pudre yugos, que pudre cadenas.
donde Yeshua HaMashiach es manifestado y el poder de su gracia trae nueva vida a quien escucha el mensaje de la buena nueva de la salvación que tenemos en tu Hijo amado, Señor nuestro, esposo de la eclesía, Yeshua HaMashiach. Te damos las gracias, Jehová, por cada uno de los que diezman, por cada uno de los que ofrendan. Aún te damos gracias por los colaboradores que nos apoyan de diversas maneras. Bendícele ricamente a cada uno de ellos. Trae plenitud de lluvia abundante sobre sus casas, sobre sus hijos, sobre sus trabajos, sus emprendimientos, su familia, su descendencia. Padre Celestial, establece un cerco de protección, que el enemigo no los toque, que el ave de rapiña no pueda tomar sus hijos ni su descendencia, que todos sirvan delante de tu presencia sin ningún tipo de perversión que les aceche. Padre Santo, te damos las gracias por ellos, por esa pequeña manada que persiste en todo tiempo y momento, para que tu palabra libre de contaminación persevere en un mundo sumado en tinieblas. Pero vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque en Yeshua hemos vencido. Gracias, Padre Santo, por todos los colaboradores, por todos los diezmadores, en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse, de activar la campanita, de comentar y compartir la predicación de la buena nueva, para que así como tú obtuviste bendición a través de esta hermenéutica, todo tu prójimo también sea bendecido por parte de escuchar el evangelio, la palabra libre de contaminación que trae nueva vida y salvación a todo el que se arrepiente, buscando la plenitud de la misericordia de Jehová. Bendecidos para bendecir, amados reyes santos, en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. En victoria. Yeshua HaMashiach, dador de vida eterna, para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach, dador de vida eterna, para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach, dador de vida eterna, para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach, dador de vida eterna, para quienes se sujetan a su doctrina. Yeshua HaMashiach, dador de vida eterna, para quienes se sujetan a su doctrina.